En la charla a mí me ha tocado la parte de biodigestores, vamos a dar junto con el compañero José. Y bueno, yo le voy a ir contando lo que es un biodigestor, ¿sí? Que nosotros lo trabajamos, por supuesto, para que lo conozcan. El biodigestor es una cámara séptica mejorada, ¿sí? Una de las diferencias que tiene el biodigestor con la cámara séptica, la común, es el tratamiento que se hace dentro del biodigestor. La diferencia principal, digamos, del equipo es que es autolimpiante, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que como esto trabaja con una cámara séptica, no tenemos que tener contacto con la misma o por ahí llamar a lo que vendría a ser el cameo atmosférico, ¿sí? No es necesario, digamos, eso. Ya les voy a contar, digamos, más adelante cómo vamos a ir viendo y conociendo cómo va por dentro, para que vayan viendo ustedes. La otra es prácticamente que elimina el líquido tratado, ¿sí? Casi, digamos, en su totalidad. O sea, ya lo van a ver también más adelante y yo lo voy a ir tocando puntualmente sobre esas inquietudes. Bueno, esto es lo que es un biodigestor. Es muy parecido a lo que es un tanque, ¿sí? Y vienen de distintas capacidades. Vamos a ir viendo. Acá observamos lo que es el producto en sí, ¿sí? Cómo viene por dentro. Nos dice que acá tiene la entrada, ¿sí? El punto número 1, que es una entrada de 110. Como ustedes saben, la cloaca trabaja con cañería de 110. Después tenemos acá lo que es lo que vendría a ser el filtro que compone, digamos, una esfera. Estas esferas no son más que una botella plástica cortada en aros, ¿sí? Entonces imaginan la botella de plástico de la Coca-Cola cortada, ¿sí? Noqueada. Ahí es donde se produce el depósito de las bacterias. En ella, digamos, ahí donde viven, digamos, las bacterias, se colonizan. Después tenemos el punto número 3, la salida del biodigestor, que viene con una salida de 2 pulgadas. Bueno, vamos al tema. Las bacterias en el biodigestor cumplen la función de degradar, digamos, todo lo que entra dentro de la cámara, ¿sí? Que son, digamos, la parte de los sólidos. Si yo digo sólido por no decirle, digamos, otra palabra. Todos saben, digamos, lo que me refiero. Los tigres, ¿sí? Ahí entran los tigres de la casa. Andamos. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Tenemos, les decía, está compuesta, entonces repetimos, la entrada, por donde ingresa, digamos, los sólidos, es de 110. Tenemos el filtro acá, o la cámara esta, donde se alojan los plásticos, estos que vendrían a ser los aros así cortados, de una botella plástica, están todos dentro de esta camarita, ¿sí? Que es un filtro, digamos. El número 3 habíamos dicho que tiene una salida. Esta salida tiene una medida de 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros de diámetro, ¿sí? La cañería. Después vamos a ver más adelante también que no nosotros, sino que se la puede llegar a ampliar, ¿sí? La salida. No los quiero marear con eso, vamos a ir viendo. Tenemos la parte número 4, que es una válvula de limpieza, ¿sí? Ahí es donde entra el tema que yo decía que por ahí es autolimpiante. Ya vamos a ir viendo también cómo trabaja esa válvula y para qué nos sirve. Tenemos el punto número 5, que vendría a ser un acceso de desobstrucción. O sea, es un caño de diámetro de 63 que tiene conexión con la base del biodigestor, donde acá se depositan los barros sedimentados de la degradación de esto, ¿sí? Vamos a ir viendo eso también. La parte número 6 es una tapa, que es tapa clip. Es la de los tanques, ahora que habitualmente es fácil, hacen un medio giro y se saca, ¿sí? No es complicada. Y la 7, que es la cámara de extracción de lodo. Ya también vamos a ir viendo ese punto para que sepan lo que es una cámara de extracción de lodo y para qué sirve. Esto en sí es el diseño del biodigestor por dentro, ¿sí? Un esquema bastante sencillito, lo tienen también ahí en las cartillas. Vamos a ir avanzando. Respecto a las bacterias, Sí. las va reproduciendo, se le va agregando No, las bacterias, lo que es las bacterias están dentro de lo que es la cámara por medio de los mismos desechos, ¿no es cierto? O sea, cuando entra, digamos, el líquido séptico en la misma cámara, las bacterias se van regenerando. Lo que hace, digamos, el líquido cuando entra, se va depositando en lo que es el filtro este, ¿sí? Las bacterias se adhieren a lo que es el aro este, que es el aro de plástico, las botellas de plástico, y tiene la particularidad de que se adhieren tanto del lado de afuera como del lado de adentro. Entonces tienen una mayor superficie donde ellas pueden ir colonizándose, ¿sí? Se van formando. Y las bacterias lo que hacen es digerir todo eso. Ahí cae, por ejemplo, el papel higiénico, todo lo que nosotros de los desechos le tiramos, y ellas van disolviendo todo eso, ¿sí? como el Dr. Bio. El Dr. Bio
Claro, el Dr. Bio lo que vendemos nosotros son bacterias que complementan, digamos, a lo que tenían, digamos, acá. O sea, si vos le querés... Lo que pasa es que el tratamiento de estas bacterias por ahí, lo que las mata, digamos, en ese caso, es los desechos que vos podés tirar. Si vos tirás, por ejemplo, lavandina, si vos tirás detergente, si vos tirás jabón, esas cosas, a ellas, digamos, en ese sentido, es como que le va produciendo ese efecto, no sé cómo decirlo, Sí, las mata, ¿no? la va matando, se la va disminuyendo. Por eso es que por ahí nosotros complementamos con el Dr. Bio, porque eso nos ayuda, digamos, A regenerar a la colonia. regenerar, claro, exactamente. Bien. Acá tenemos algo que es a título informativo, lo que es las dimensiones que tiene un tanque de lo que es un biodigestor, ¿sí? Nosotros trabajamos con la medida de 600 litros y de 1300 litros, y a pedido de 3000, ¿sí? Habitualmente una familia tipo trabajamos con lo que es un biodigestor de 600. En el caso fuera, digamos, que fuese una familia numerosa, por ahí, qué sé yo, no sé, algún, ¿cómo te puedo decir? Un complejo, algún club o algo, podemos aplicar este 1300. Y ya el 3000, bueno, ya es algo es mucho más grande, pero ya vamos a ir viendo después más adelante las distintas capacidades de cada uno. Y ahora hay una tabla, después usted ahí que hay más adelantito, ya van a ver. Los Le mismos voy a explicar después, Nico, hay una tabla en la cual te dice, de acuerdo a la cantidad de personas que vivan en esa casa, voy a elegir una u otra u otra. ¿Tá? Bien. Acá Eso, tenemos... perdón, Sí. eso es importante que lo sepan, para que si alguien me dice, che, yo, ¿qué compro? ¿Una de 600, una de 1000? ¿Qué compro? ¿Tienen duda? Chapen la tabla, le preguntan al cliente cuántos son. Ahí es. Claro, eso lo vamos a ir viendo porque de acuerdo al consumo y en la tablita esa también nos dice los tipos de agua que hay. Ya vamos a decir, sí, Gustavo. Después lo Una consulta, ¿no? Sí. ¿El biodigestor le hace falta tener ventilación? El biodigestor este no. Este no trae ventilación. Ya te voy a explicar por qué. Es un tratamiento anaeróbico, sin oxígeno. Sin oxígeno. Bien, retomemos. Entonces acá yo le estaba por comentar así a breve reseña lo que son las dimensiones, ¿sí? Que por ahí es interesante saberlo, digamos, por el tema del espacio. Lógicamente, esto va a enterrar una tierra, o sea, qué espacio, digamos, tenés. No sé si le interesaría eso. La parte de la base, digamos, del biodigestor de 600 nos dice que mide un diámetro de 90 centímetros, ¿sí? La altura es de 1,20 metros, ¿sí? Como para una referencia. La altura, corrijo, es 1,65, estaba leyendo yo acá. Es 90 de diámetro por 1,65 la altura, ¿sí? Estaba atento, muy bien. Tenemos lo que es el de 1300, lo que vendría a ser la base, nos dice que el diámetro mide 1,20, por la altura 1,97 metros, ¿sí? Y bueno, después tenemos el de 3000, que prácticamente tiene 2 metros de diámetro por 2,15 de altura. Acá tenemos lo que vendría a ser la cámara de extracción de lodos. Esto por ahí es importante que lo entiendan, porque como lo vimos anteriormente, es la parte que viene acá, ¿sí? Donde sale la válvula que se extrae en los lodos. Esa cámara nos dice que tiene que ser de una medida de 60 por 60. Nosotros, si saben, digamos, en el negocio vendemos lo que son las cámaras de inspección, que son unos anillos de cemento que se acumulan uno arriba del otro, que miden más o menos 25 centímetros cada uno. Con 2 o 3 anillos podemos llegar a formar lo que es la cámara esa, ¿sí? Ahora, en el que viene, digamos, le voy a explicar cómo trabaja y cómo se va armando eso. ¿El fondo que lleva? El fondo eso no lleva nada, eso trabaja con suelo natural, ¿sí? Sí se le debería poner una contratapa por el tema que por ahí puede despedir un poco de dolor y eso, porque estamos trabajando, digamos, con el barro séptico, digamos, puede tener un poco de dolor. Bueno, Entonces es conveniente ponerle tape. es conveniente contra poner el tape contra tape, sí, Perfecto. sí. Bien, ahora tenemos acá lo que es un corte de esquema del funcionamiento del biodigestor. Perdón, ¿ya ha quedado claro el tema de los anillos que vendemos? ¿Todos conocen los anillos eso? Sí, los chicos nuevos, ¿saben? Juguito no. Nosotros vendemos unos anillos que son, digamos, de cemento que miden 60 por 60, ¿sí? Para armar la cámara de inspección. Con O lo eso, pueden hacer, ¿no? Con ladrillo. sí se puede hacer. Acá, a mí me pasó lo mismo, yo cuando fui a preparar, estoy preparando para el ESMA, pregunto anillos, yo me imaginaba un anillo, una forma de un Redondo, anillo, claro. redondo, exactamente. Perfecto. Cuadrados. Son cuadrados. Eso explica de Claro, por eso le digo 60 por 60. Por ese anillo, tomo. Entonces pregunte, cuando no Claro. conozcan algo, pregúntenme más. ¡Pum! ¿Qué mierda son los anillos? Pregunten, tal, Claro. que no sepa, y más pare. La idea es que nosotros tratemos de transmitirle a ustedes y que entre todos aprendamos a venderle y sepamos que lo que es. Estos son los anillos que son de hormigón armado de Cuadrado. 60 por 60 cuadrados. Sí, cuadrado. Y más o menos de 20 de alto. Sí. Y vos los vendes, el tipo quiere 5, le vende 5. Lo podés armar uno arriba del otro.
He armado una Tiene cámara de detrás 1 metro. de un- Y Sí. se van apoyando. Sí, Y viene también, el mismo proveedor nos vende la contratapa, que va una contratapa también de hormigón armado, que calza justito en esa tapa y la tapa que va arriba. ¿verdad? ¿Sí? sí. Bien, Ahí está. perfecto. Acá tenemos lo que es el esquema del baño, ¿sí? Cómo va, digamos, la cadena. Y acá tenemos la cámara de inspección que estábamos viendo de lo que eran los anillos, ¿sí? Sí. No en el caso de lo que estamos viendo en la cámara de extracción de lodo, pero vendría, se podría armar con lo mismo. Se pone la cámara. Puede Sí, ser puede ser la el de plástico. La Ya, de Duque. es Esa, esta. sí, la anterior cámara de extracción de lodo. No tiene nada que ver con esa No cámara. tiene nada que ver, ¿sí? Para que no se confundan. Esta cámara de inspección se aplica siempre, digamos, entre lo que es la conexión del biodigestor y la parte sanitaria. ¿Esto es para qué? Para que en caso que haya alguna obstrucción o algo, nosotros podamos tener acceso tanto para un lado del recorrido como para el otro. ¿Sí? Es para destrancar al criollo. Bien. Bueno, ahí tenemos lo que es el biodigestor, cómo se conecta. ¿Ven que viene con la cañería del 110? Bueno, pasa por la cámara de inspección y acá se pone una T. ¿Sí? Sí. Baja el caño del 110, pues, perdón, el caño del 110. Baja, digamos, con la conexión de lo que es el filtro y, bueno, la cañería tiene la salida. Toda esa T, ese caño interno, viene ya Ya dentro armado. del biodigestor. Arma, ya viene listo. Yo Generalmente creo que se ve, se conecta arriba. Acá, Ahí este pedacito conectamos nosotros Ahí el va, 110. pum, Es- conecta ahí, vos, enchufa. enchufano. ¿Sí? Ahí en el prospecto tenés la Creo que primera viene un página, aro de goma o viene un Viene con un hoyo. un Viene hoyo. con un hoyo. Yo enchufo como si fuera el Durator. Como si fuera un Durator. Calzo, ¿no? Ahí está la foto, ¿no? Igual se ve ahí el corte. Bueno, acá se conecta, digamos, lo que es el biodigestor y después tenemos la salida. Acá es importante que tengan dos opciones. ¿Sí? Ustedes, primero que nada, para determinar esto, nosotros tenemos que preguntarle al cliente, es la zona, digamos, donde va a ubicar el biodigestor. Perdón, ahí yo te interrumpo. Sí. ¿Qué dos opciones? Dos opciones que vamos a tratar, que es los campos de infiltración y el pozo. Que es lo que tienen que saber. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque nosotros tenemos acá, en el campo de infiltración, en el caso por ahí que el terreno sea muy poco absorbente o casi nada absorbente, No, pero ¿por qué necesito yo el pozo o por qué necesito la salida de los líquidos sépticos que van eliminando, digamos, el biodigestor, el proceso, va alargando, digamos, todo Está el bien, líquido pero que va a ¿por qué salir. lo necesito? Sí o sí se tiene que desagotar el tanque. ¿Por eso? ¿Por qué lo necesito yo hacer el otro tratamiento? Para poder purificar, digamos, el tema de, Claro, de los porque líquidos. todavía los Los líquidos líquidos no están tratados. del todo tratados. Hay gente que cree que cuando pone un biodigestor, el líquido que sale ya puedo salir a regar, puedo salir a tomar agua. Claro. No, ¿Verdad? Tiene que poner cámara. es una cámara séptica mejorada, como lo acaba de decir Nicolás, pero esos líquidos que salen todavía tienen contaminación. ¿Tá? Entonces, tiene que haber otro tratamiento. Es lo que está plantando acá Nico, que puede ser o un pozo ciego o los lechos de nitrificante o los drenes. Los drenes. Bueno, ¿Tá? a colación de lo que dice el jefe, acá tenemos, digamos, más o menos un cuadrito que nos da los parámetros, la demanda de oxígeno que necesitamos de eso. Esto no lo vamos a hacer porque es medio químico, Es pero muy técnico. muy técnico. El tema es que nos da un ejemplo de lo que el líquido sale prácticamente casi tratado, ¿ves? Pero acá nos da los porcentajes de que no está al 100% tratado. Eso que entiendan, Eso de la cámara. de eso estamos hablando que sale del biodigestor, Biodigestor. ¿sí? Del biodigestor. Eso para que entiendan, porque por ahí, es como decía el ejemplo, que por ahí la gente cree que sale ese líquido y con eso vos vas y regas las plantas. No, porque eso contiene bacterias, ¿sí? En cierta forma, digamos, es contaminante. A medida que tenemos el proceso este de los filtros, nosotros hacemos este campo de infiltración para tratar de ahí filtrar, como dice la palabra, el último proceso, digamos, para que el líquido salga lo mejor tratado posible, ¿sí? No al 100%, pero sí en su gran mayoría. Bueno, ahí les decía yo que teníamos los campos de infiltración o teníamos el pozo, ¿sí? Nosotros lo que es importante por ahí que determinemos es el tema del terreno para saber si le vamos a asesorar con el tema de campos de infiltración, que los campos de infiltración no es más que nada como surco donde va la cañería de salida, ¿sí? O si es el pozo, va directamente al pozo. Después de acá tenemos, bueno, esta parte, digamos, es lo que es, nos habla de los campos de infiltración y para que ustedes tengan un corte de lo que vendría a ser los campos de infiltración. Yo les voy a comentar más o menos lo que es el tema de lo que venimos tratando, esto, lo que son los campos de infiltración, ¿sí? Acá tenemos los campos de infiltración. Pero yo te hago Sí. una pregunta ahí. ¿Cuándo decido poner pozo o campo de infiltración? Viene un cliente y dice, Bien, y bueno, después del biodigestor, ¿qué pongo?
Bien. Bien, yo te pregunto, ¿qué pongo? Bueno, Continúa. a ver, ¿dónde vamos a ubicar el biodigestor? Usted me lo está comprando a mí. ¿Dónde vive usted? Yo vivo acá en Volcán. Bueno, en Volcán, como todos saben, es una zona que tiene el terreno muy arcilloso. ¿Sí? No. Es poco, digamos, bueno, no sé, Gustavo vive en Volcán, no sé. Suponete que es un suelo. Hagamos un ejemplo. Ahí vos no tenés que saber, ¿Tenés preguntas? vos tenés que ¿Qué preguntar, el definición tipo tiene que saber. Porque vos, te imaginas, yo te digo, en los perales, vos podés saber o no es, o que te diga yo, no sé, en Alto La Viña. ¿Cómo vas a saber vos, vendedor de acá, si el terreno es bueno o No, malo? bueno, pero No es que tenés la menor A idea. eso voy. No, Perfecto. Entonces, Eso voy, por eso. ¿Sabes lo que va Yo lo que Pasa que vos le estás contestando a Lucho y decís, sí, como todos sabemos, Ah, Volcán, ya. bien. Eso no está bien. Perfecto. Usted tiene que, y vos le tenés que Yo, preguntar, ¿y cómo es el terreno? Claro, en realidad lo que yo quiero el decir tamaño es el cliente nos va a dar la información, digamos, de lo que es el terreno de él. O sea, Capaz que si él vive en Volcán, te dice, no sé, mira, tengo un terreno que es absorbente, entonces si yo voy al caso del BBC que capaz que no, el terreno es chiquitito y no tiene tiempo, no tiene espacio para hacer el campo de infiltración que necesita. bueno, por eso Esa es otra pregunta también. es que nos estamos salteando etapas y Sí, nos estamos sí. adelantando, por eso era el tema de las preguntas. Tenemos ahí, perfecto. Entonces, Bien. yo vengo, volvemos a comenzar. Yo, bueno, perfecto. Yo te compro el biodigestor. Bueno, estamos hablando, ¿cómo es su terreno? Digamos, a ver, contame un poquito para tener Estoy en Volcán. conocimiento. En Volcán. Volcán, la tierra es absorbente, o sea, cuando llueve, digamos, no tiene saturación, para saber, o sea, Bien. Yo creo que es absorbente. bien. Digamos, yo veo que se infiltra. Hay Se mucha infiltra. piedra. Puede ser Excelente. que en el primer manto sí sea medio impermeable, pero si uno excava un poquitito, yo encuentro mucho material filtrante. Bueno, perfecto. En ese caso, ahí nosotros lo que hacemos es sugerirle el tema de un pozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el cliente nos está diciendo que tiene un terreno que es filtrante, lo más práctico en ese caso es hacer un pozo. En pozo ciego. Sí, eso no hablemos, ya todo el mundo conoce lo que es un pozo ciego, ¿no es cierto? Conoce. Bueno, Sí. bien, bueno, El pozo ciego se hace a la profundidad hasta que yo encuentro lecho que filtra, digamos, encuentro arena, arena. limpio, qué sé yo, hasta ahí, pum, y ya después solamente el agua cae y se va por las piedras y se va. Bien. bueno, eso sería el caso del pozo. Si el tipo nos dice, no, mira, no sé, vivo. Pero ahora yo digo, no, el terreno es muy arenoso. Si es arenoso, es absorbente. Perfecto. Estamos hablando de que tenemos un pozo. Bien, si es arenoso, de nuevo voy al pozo. Vamos al pozo. Bien, O sea, arenoso, ahí bien. tenemos que Entonces, nosotros... es importante que ustedes sepan tipos de pisos. Si yo te digo arenoso, o sea, te digo ripioso, te digo pedregoso, Es lo mismo, o sea, el Es tema absorbente. Claro, es absorbente. bien. Entonces ahora si yo te digo, no, es muy gredoso. Bueno, veamos el caso, por ejemplo, de que nosotros hemos tenido muchas ventas acá en lo que es Roca, toda esa zona, los alisos, alto comedero, que ustedes han visto que la tierra es prácticamente impermeable. O sea, vos tirás un vaso de agua así y queda el agua, no se chupa, no se absorbe. Ahí lo que no hacemos nosotros es hacer lo que viene en los campos de infiltración. ¿Sí? Los campos de infiltración, acá lo que te explica, digamos, el sí, bueno, primero que nada hacer el estudio de lo que es el suelo y después ver esto. Los campos de infiltración no son más que nada que surcos, ¿sí? A ver si tengo acá el esquemita este. Bueno, acá tenemos un esquemita más claro para que ustedes puedan ver. Este esquema nos dice cómo es la instalación. El biodigestor está ubicado acá y se hace un juego de peines, ¿sí? Esos peines van sobre la cañería, ¿sí? Que nosotros tenemos, que sale de acá del biodigestor y se hace entre distancia, digamos, de peine y peine, tenemos 1,80 m los parámetros, ¿sí? Sí, habla de caños perforados, yo te diría mejor para que ellos entiendan. Vos hablas de peine, y Bueno, los chicos piensan que es peine para perfecto. peinarse. Son caños perforados, ¿está? Son caños perforados, ¿está? Que se arman en forma de peine, se llama. Por eso se llama, porque parece un peine. Si ustedes lo miran, un peine medio cortito, que tiene la cosita para peinarse, ¿está? Parece un peine, pero bueno, como una pero son instalación de- caños perforados. El riego. Es como una Es la instalación del riego. Exactamente, ¿está? Bueno, Eso por eso se llama peine. Uno lo fabrica. Ahora les cuento. Esto se hace una zanja, ¿no es cierto? En realidad el largo mínimo o la longitud mínima son 10 metros. Si en el caso fuera que vos no tenés un terreno largo, ¿me entendés? Si vos, por ejemplo, tenés un patio, tu patio mide 20,
En el trayecto ese de los 20 vos podés llegar a poner, digamos, como mínimo 10 metros, ¿sí? De cañería estamos hablando, ¿sí? De lo que es la cañería esta. Entre cada cañería, entre cada separación se deja 1,80 m de distancia. O sea que yo pongo una cañería acá y de ahí yo tengo de acá 1,80 m. Ahí hago otra zanja. ¿Y por qué dejo esa distancia? Es para que tenga, digamos, el terreno, digamos, la absorción y no sature. No sature, digamos, porque se deja más o menos un espacio para que pueda filtrar bien, para que tenga ese Claro, espacio. que no se superpongan. No se superpongan, digamos, la filtración. Bueno, entonces dijimos que teníamos el biodigestor acá, ¿no es cierto? Se hace las zanjas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo que es cortito, 10 metros, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos 10 metros, tenemos que tratar de ponerle la mayor cantidad de peines que podamos, que nos permita. De ahí se hace un cavado. Si se puede llegar a... Ustedes tienen que ver por ahí la posibilidad de que si se puede hacer con máquina, ¿vio? La excavadora, se lo hace. ¿Para qué? Para que tenga una profundidad más o menos de 1 metro, que sería lo más práctico y lo más aconsejable, digamos, en ese sentido. ¿Y por qué tan profundo? ¿Por qué tan profundo? Porque a este tipo de zanja o de campo de infiltración, yo acá le hemos hecho un esquema, un corte, digamos, se lo debe llenar con las piedras de ripio lavado para que tenga, digamos, el proceso ahí de filtración, ¿sí? Un proceso natural. Como yo tengo, digamos, que tratar de ser lo más profundo para que tenga mayor superficie, digamos, para que pueda hacer la infiltración, le sugerimos que se pueda hacer de 1 metro de profundidad por 60 centímetros de ancho. Si se puede, si se lo hace de menos, no hay problema, digamos. El tema es que esto nos va a dar mayor vida útil al tema del uso del biodigestor. Claro, mientras yo más grande pueda hacer la zanja, o sea, es como si yo al pozo, en vez de hacerlo 2 metros, yo encuentro ya ripio, si lo puedo hacer de 5 metros el pozo, mucho mejor, voy a tener mucho más superficie de infiltración, entonces mi pozo va a durar mucho más tiempo. Lo mismo con los drenes, yo mientras más grande lo pueda hacer, más vida útil va a tener. O sea, el pozo ciego es para hacer suelo arenoso, pedroso. Absorbente. Absorbente. Donde vos tienes agua al suelo y la chupas. ¿Para qué tipo de suelo era? Para gredoso, arcilloso. Eso que no... O no absorbente, si lo querés poner así más fácil. Poco absorbente. Bueno, de ahí nosotros entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nicolás, una pregunta. Sí. ¿Los caños de qué medida son? Y acá los caños, mira, nosotros por generalmente lo ofrecemos de 110. ¿Por qué lo ofrecemos 110? Para que tenga una mayor superficie en el caso que sature. Es muy difícil, digamos, eso, pero trabajamos mejor con el caño de 110. Si vos lees el manual técnico, te sugiere que lo hagas con 2 pulgadas, o sea, 0,50. Entonces nosotros, o sea, lo hemos charlado con el ingeniero, hemos considerado, digamos, que es mucho mejor un caño de 110. ¿Sí? Entonces, le ponemos al cliente 110 entonces. Es conveniente que le pongas el 110. La parte de la salida del biodigestor, acá se hace un manguito roscado, no sé si alguno lo conoce, junto a pegar esos grises, y podemos llegar a llevarlo de 2 pulgadas a 110 tranquilamente. No hay ningún problema con eso. Con ¿sí? reducciones y llega Con las a reducciones lo vamos ampliando, lo llevamos a 110. Entonces nosotros hemos conectado la cañería del 110 y estamos haciendo esto, ¿ves? Los peines. Ya tenemos los pozos hechos acá, los surcos, y tenemos, digamos, una profundidad de 1 metro y de 60 de alto, de ancho. Acá tenemos un corte, no sé si todos lo aprecian, el dibujito este, ¿sí? Es el mismo surco que hemos hecho, y acá nosotros acá tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo vamos llenando, dijimos, con piedra o ripio lavado, para que tenga, digamos... Pero sí. antes yo veo ahí ¿Qué se una pone cosa antes? que dice geotécnico. Claro, eso es lo que les voy a explicar ahora. Nosotros con esto, bueno, acá dice geotextil, correcto. Esto nosotros es una media sombra que vendemos, en realidad no es una media sombra, es una tela que es muy similar a la media sombra, ¿sí? Para que todos sepan, digamos, nosotros las vendemos, viene por metro eso. En realidad la dimensión, 4,60 metros tiene, y la podemos vender Tiene de ancho 4 4,60 metros y se vende por metro. por metro. Metro lineal. Metro lineal. Lineal. O sea, vos le das los 4,60 y le vendés, La digamos. persona dice, pero yo quiero 5 metros, vos desarrollar el rollo de 4,60 metros, le das 5 metros. ¿Escuchaste, Lucho? ¿Sí? Eso por ahí es importante, si alguno tiene duda, bueno... Es por metro lineal, lo vendemos lineal. por metro lineal. En algún momento sí hubo una confusión, Sí. pero lo vendíamos por metro cuadrado. Sí, ya eso ya quedó claro, se vende por metro. Entonces vos decís, el tipo tiene que hacer los cálculos, usted sabe de qué tipo tiene. Hace cuenta que una media sombra, igual que una media sombra. Entonces usted le tiene que decir al cliente, el cliente dice, che, ¿y cuántos metros pongo? Los metros que sean así como
Bueno, ustedes tienen que hacer más o menos el cálculo, ¿no? De cuánto va a ser la zanja, de tanto, viene de 460, bueno, más o menos va a tener que hacer tanto menos. Bueno, Entonces yo ya volvamos, hice la ya zanja. estamos, hicimos la zanja, ¿no es cierto? Ahí nosotros, bueno, el producto este que trabajamos, el ¿Qué geotextil. ¿Qué función cumple después? Bueno, el geotextil te cumple dos funciones. La primera, no sé si todos han visto el gráfico y entienden. Para Lucho, antes de que conteste esa pregunta, contanos bien cómo se arma y después que le contesta a eso. Bueno, perfecto. Hemos dicho, repasamos, tenemos acá puesto, digamos, lo que es la media sombra, la media sombra ya la tengo que la media sombra, el geotextil, ¿sí? Lo ubicamos de esta forma, ¿sí? Le dejamos un ala hacia un costado, le dejamos un pedazo, digamos, para que tengamos en cuenta que después lo tenemos que envolver, ¿sí? Y fíjense, ahí te interrumpo, fíjense que yo tengo que hacer, entonces, hago la zanja, Sí. y yo dejo un pedazo, acá meto la media sombra. Fíjense, si esto es 1 metro, entonces vayan sumando, metro más 60, 1,60 más 1 metro, 2,60, más un pedacito acá será 40, estamos en 3 metros, ¿en cuánto estamos? 30 y 30. 30 y 30, ¿cuánto estamos? Ya estamos en 4, 2,60, 3 metros. 3 metros. Casi, fíjense, casi el ancho del rollo, casi entra justo. Entonces, si yo le tengo que vender 10 metros de surco, casi le tengo que vender 10 metros. ¿Está más o menos claro entonces el cálculo? Por cada peine. Por cada peine. Entonces, 10 metros si yo por cada tengo peine. acá los 3 peines estos, ¿cuánto le tengo que vender? 30. 30 metros de geotextil. Bien. Bueno, entonces ya teníamos hecho la zanja, ¿no es cierto? Acá habíamos puesto el geotextil, ¿sí? Lo habíamos ubicado así. Y ahí empezamos a rellenar la zanja o el surco con estas piedritas, ¿sí? Tiramos. Aproximadamente se trata de ¿Qué llenar piedras son esas? ¿Qué piedra lavada, ripio, no, son piedras chiquititas, ¿sí? Son piedras chiquititas, digamos. La idea de las piedras es que nos sirvan de filtro, ¿sí? No sé si alguno conoce las piedras lavadas, Grava lavada, sí. grava lavada, Ripio. Aluvión, pero... aluvión, no sé. Sí, todos saben. Excelente. La idea de esto es hacer una base, una cama, digamos, tratando de cubrir por lo menos hasta el 50% del alto del pozo. Si teníamos 1 metro, hasta 50 centímetros, rellenamos con las piedritas esas, ¿sí? La piedra de ripio lavado. Después, ¿qué hacemos nosotros una vez que hemos rellenado, digamos, todo eso con piedra? Apoyamos la cañería, ¿sí? Se apoya la cañería de 110. Acá hay un dato que tenemos que tener en cuenta en esa cañería. Nosotros vemos el esquema acá y vemos los caños. Los caños, a la mitad del caño de la circunferencia, ¿sí? Se hacen unas perforaciones, que eso es lo que le llamamos el caño perforado nosotros. Que alguna empresa lo vende, ¿no? Viene el caño perforado, pero nosotros por ahí le aconsejamos comprar el caño 110 y eso se hace cada 20 centímetros a 45 grados de inclinación, así como está mi dedito, se hace un agujerito con una mecha más o menos de 8 milímetros, ¿sí? Cada 20, otro agujerito, cada 20, otro agujerito, cada 20, otro agujerito, y así se perfora todo el largo, los 10 metros del caño. ¿Para qué se hace esto? Para que por ahí drene el líquido séptico, ¿sí? Por ahí pase el líquido séptico y va drenando, ¿ves? Va drenando, va drenando, va drenando. Al pasar por las piedras estas, ahí se van adhiriendo las bacterias, lo que va quedando los restos, ¿sí? De la materia, y se va filtrando. Dicen que en el manual que a 1 metro de profundidad prácticamente está casi filtrado en su totalidad. Repasamos, hemos tirado el caño y el caño ¿cómo viene? ¿Cómo hacemos las perforaciones nosotros? A 45. ¿Cada qué distancia? 20 centímetros. Cada 20 centímetros. Con una mechita de 8 milímetros, así digamos como el dedo índice. ¿Qué ¿Sí? caño recomendado doctor? ¿O puede ser? El que vos quieras, cualquiera de los Cualquiera, dos. ¿no? 110, el que vos te guste. Por supuesto, tratamos de darle un 3,2 porque eso ten en cuenta que va con peso, ¿no? Peso de la tierra, peso de la piedra. Entonces conveniente darle un 3,2. El bóstico, le puede dar el de 110, el Duratov, el que te guste. Por ahí por precio, podés bajar también con eso. Una vez que hemos puesto la cañería de 110, lo rellenamos con la misma piedra que hemos puesto, ¿sí? Llegamos casi al nivel, digamos, del suelo. Ahí, ¿qué hacemos? Doblamos lo que es la manta, el geotextil, ¿sí? Y cerramos la empanada, como le digo yo. ¿Sí? Ahí hacemos esto. Cerramos, ¿sí? Después de eso, tiramos toda la tierra que hemos sacado de la zanja arriba del terreno.
te recomiendo dejar un pequeño montículo en el medio para que cuando esto se asiente quede a nivel del suelo, ¿sí? Por ahí con la lluvia, con eso. ¿Llegas a tener algún problema si te olvidas de tapar la empanada, como decís vos? Si llegás a tener algún problema, Si te olvidas de Si te tapar. olvidas de cerrar la empanada. ¿Qué problema puede no, pasar? problema no tenés porque vos ya estás cerrando, digamos, con la No, mano. si no la cerras, Si la te olvidas, empanada. te olvidas, Ah, no, si te sí. olvidas. En realidad el problema que puedes tener es el olor. Por ahí en el transcurso del tiempo puede tener olor. La idea de cerrar... Te puede obstruir la... Claro, lo que pasa es que a eso voy. La idea de cerrar esto y taparlo es que la malla esta, la geotextil, ahora contesto tu pregunta, nos sirve de dos funciones. La primera, la fundamental, es impedir que se metan raíces o obstruyan lo que es la parte de la cañería. Tierra, por eso también. Es importante, esa es otra opción también, la tierra, la misma tierra ahí. Lo que tiene la malla geotextil esta que nos permite que no entren las raíces de afuera, porque las raíces, lógicamente, donde hay agua, buscan, ¿no es cierto? Se meten en los agujeritos y nos podrían tapar la cañería, que ese sería el peor desastre que nos puede pasar, digamos, con esto. Sí, te tapa no solo la cañería, sino te tapa todo el dren. O sea, todo el dren se mete la raíz acá, se mete y entonces termina siendo una malla de raíces y después el agua no puede circular. ¿Está? Ya te atiendo, Gustavito, dame un segundo, por favor. Otra opción que tenés vos del geotextil es que te permite que el agua pase a través del geotextil, ¿sí? O sea, no es algo impermeable, es como la media sombra, vos viste que vos te permite que el agua circule normalmente, o sea que el drenaje lo hace naturalmente. Lo que sí es como una barrera, es como que nosotros protegemos esto, que es lo que nos da, digamos, el tema de la vida útil en el filtrado, ¿sí? No sé si está claro, hasta ahí alguno tiene duda, alguien quiere preguntar algo, aparte de Gustavo, que lo ve hace 3 horas que me ¿Tiene que estar nivelado o tiene que ser- el callo tiene que tener una pequeña inclinación, que es importante para que sea, no sé, la inclinación, digamos, de 1 centímetro cada metro, debe ser. Cada metro, sí. Cada metro 1 1%. centímetro. Un ¿sí? 1%. Es para que tenga la inclinación, para que pueda hacer Puede tener menos. la caída del agua. Que tenga una pequeña inclinación para que vaya en el sentido Claro. Y al final, Nicolás, ¿qué se pone al final? Ahora vemos. Una vez que hemos hecho, tienes razón, ¿sabes que no hemos puesto la tapa? No nos hemos dado cuenta de poner la tapa. Al final de la cañería se debe poner una tapa. ¿Sí? Una tapa PVC de 110, un tapón. Bien. ¿Agujereada o no? En la posible agujereada. Sí, en la posible agujereada para que filtre. Por ahí filtre también. También filtra. La idea de poner la tapa es para que tampoco se metan raíces por ahí, ¿me entienden? Es para que filtre. Esto es un filtro, nada más que salga todo el líquido séptico. Si el caso fuera que se satura, si por ejemplo se nos obstruye el caño y se satura, vamos a ver acá que tenemos la posibilidad de combatirlo con esto, con los lechos filtrantes, ¿sí? Se obtura. Ahí O yo se quiero aclararle un poquitito. ¿Qué es lo que sucede, lo que está pasando en, por ejemplo, en Lote Roca, ¿cómo se llama? En Alto Comedero? Que como no infiltra nada, es como tirar agua aquí. Ustedes imagínense, una familia, viven 4 personas. ¿Cuánto consume más o menos una persona por día? ¿Saben ustedes o no? 50, 100 litros. 150 litros. No, 250 litros. ¿Ah? Personas, 100 litros. 100 litros. Bien. ¿Cuántos minutos te bañas vos? 10 minutos, 15 minutos. 10 minutos, pongamos. ¿Cuánto tira una ducha? 50 litros. Por minuto. 8 litros por... No, 8 litros por minuto. 8 litros 8 por litros minuto. por minuto. 10 O sea, si vos minutos, te bañas 10 estamos 80 litros. litros. Fíjense, yo ya gasté 80 litros bañándome. Eso que me bañé 10 minutos, más o menos rapidito, más o menos. Ya gasté 80 litros. Cada vez que tiro el depósito, hice la pis, 12 litros. 12 litros. 10, 12 litros. ¿Cuántas veces voy al baño? 4 veces. En el día puede ser 4 veces. Ahí gasté ya 40, 50 litros más. Estábamos casi en 100, la primera estamos en 150, fíjense, 150. ¿Cuántas veces me lavo las manos? 6 veces. ¿Cuántos minutos me lavo las manos? ¿Cuántos minutos por ahí para lavarme los dientes? Bueno, 5 ¿Qué otra cosa hacemos? Lavarte la Lavamos la ropa, lavamos los platos, la taza que lavas. la taza. Entonces, más o menos las personas estamos gastando 200 litros diarios. Más o menos 200 litros. Hay unos más, otros menos. Pero más o menos entonces tengan los números, 200 litros son gastos diarios. Por cabeza. Por persona. Entonces, fíjense, yo por día, si son 4 o 5 personas, estamos gastando casi 1000 litros. Casi 1000 litros de agua estamos tirando a la zanja esta. Estamos tirando acá. Pero si esto no infiltra nada, porque el terreno es malísimo, esto se empieza a llenar de agua.
Yo estoy tirando agua aquí, ¿ves? Todos los días 1000 litros. Vengo a esta pieza, ¿ves? Tengo, supónganse que este sea la zanja. Tiro 1000 litros. Y no se va a ningún lado. Y tiro el otro día 1000 litros. Y casi no se va a ningún lado. Y al otro día tiro 1000 litros. Al otro día 1000 litros. Al otro día 1000 litros. Al otro día 1000 litros. ¿Qué es lo que sucede? Se llenó esto de agua. Mala lluvia. La lluvia puede ser también, porque si se te filtra o algo, también puede ser la lluvia. Fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que el agua Sale por favor. va a brotar en algún lado. ¿Está? Y entonces ahí te va a decir qué es lo que hace Nico. Bueno, ese en el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos ese problema que está prácticamente tapado todo de agua y no tenemos dónde, se hace un campo de infiltración. Que ¿A dónde se lo hace eso? Eso se lo hace en el final, digamos, de la A la cañería. final de los peines ahí, ¿no Al es cierto? final, acá, ahí, Ahí. Esto más que nada es más de lo mismo, se hace un pozo, se llena con ripio, ¿sí? Se pone la cañería ahí, y lo interesante de esto es que se hace como una pequeña lagunita artificial en la cual, ¿qué hacemos? Nosotros, digamos, para tener la misma infiltración acá, que tenga una vida útil mayor, se le agregan plantas acuáticas, camalote, no sé, no se me ocurre otro nombre ahora, doctora, lo que ustedes se le imaginen. ¿Alguna Porque planta te has visto esas plantas medio esos juncos así que hay, Exactamente. es- Se arma entonces, vos armas como si fuera una lagunita chiquitita, al final de todo el arma una lagunita así, y le pones planta y encima es ornamentación, claro, es pero como- acuérdense que esos líquidos casi no están contaminados porque ya pasaron tratamiento por previo, todo claro. el peine, ¿está? O sea, llegaron con cierta contaminación acá, pero tuvieron que recorrer todo la piedra, y ya salen acá y ya no pasa nada. Entonces, estas plantas ayudan a evaporar, chupan y sacan agua, ¿está? Bueno, eso es en el caso, por ejemplo, que el ejemplo que hemos dado recién. ¿Sí? Veamos ahora un poquito el tema de lo que es el mantenimiento del biodigestor. ¿Sí? Por ahí yo les comentaba lo que les decía al comienzo, que es autolimpiante. ¿Han entendido esta parte, no es cierto? Es importante que lo entiendan porque esto es lo que nosotros tenemos que saber para... Preguntan, Los que más nos preguntan el tema de la tierra y lo difícil que es hacer esto y que te dicen, no, el biodigestor no sirve porque está mal hecho, diría Agustín. Bien, tenemos acá lo que es el biodigestor, ¿sí? Acá nosotros vemos lo que es la parte del mantenimiento. En el primer uso del biodigestor, o sea, digamos, cuando nosotros hacemos la primera instalación, te dice que el primer mantenimiento debe realizarse al año, ¿sí? ¿Cómo se hace el mantenimiento? Nosotros vemos que acá tenemos la cámara de lodo, ¿sí? Que es lo que comentábamos, de que acá tenemos, ¿se acuerdan que habíamos hecho los anillos de hormigón, que se armaba una camarita de 60 por 60? Y tenemos una válvula, ¿sí? Esta válvula que... Perdón, ahí te interrumpo, la cámara de 60%, ¿qué le pongo en el piso? Bien, ahí vamos. Nada. Nada, en el piso... Terreno natural. natural. Bien. ¿Sí? La vemos, acá se ve el dibujito, ve que se hace el pozo al lado del biodigestor está a nivel de piso, ¿no es cierto? Acá tenemos nosotros, digamos, la contratapa de hormigón y bueno, levantamos, sacamos el tema, vemos la válvula ahí. Esta válvula lo que hace es lo siguiente, nosotros para poder, digamos, acá, me rectifico, nosotros tenemos acá lo que es las bacterias, ¿no es cierto? Al empezar a comer los bichitos, todo lo que han ido soltando los barros minerales se van depositando en la base, ¿sí? Va cayendo, se depositan en la base. Para limpiar eso, nosotros agarramos por el venteo este que tiene al costado de la válvula, acá te muestro el esquema con una caña de madera, ¿sí? Bien, ahí yo te interrumpo. Sí. Cuando yo utilizo la caña, no es necesario que yo de entrada vaya y meta la caña. ¿Yo qué es lo que hago? ¿Qué ha pasado? Bien. No, yo he tocado sin querer. Bien, ¿qué es lo que hago? Yo lo primero que hago está esto así, saqué la tapa, saco la contratapa, saco la tapa, abro la válvula. Y empieza a salir líquido. Al principio sale líquido medio blancuzco. Y sigue saliendo el líquido blancuzco, significa que los barros acá están duros. Se han pegoteado porque yo me demoré, en vez de hacerlo cada año, lo hice, no sé, a los 5 años, me acuerdo, yo tenía que limpiar ¿cómo se llama? Hoy abro y me sale líquido. Entonces, si me sigue saliendo líquido, no me sale barro, tú cierro. Ahí sí me voy con la caña, ¿y qué es lo que hago? Llego acá y golpeo suavemente para que los barros se remuevan un poquitito, se aflojen.
y después, sí, acá. Bueno, ahí hemos abierto, digamos, la válvula y es el mismo procedimiento, nada más que cuando una vez que han abierto la válvula y empiezan a salir los barros estos, ¿sí? Cuando deja de salir el barro y empieza a salir el líquido es cuando realmente cerrás la válvula y te das cuenta que has limpiado toda la base del biodigestor, ¿sí? Eso es lo que se llama autolimpiante, eso lo hacemos nosotros, no necesitamos llamar un camión atmosférico como sería una cámara séptica común, que no tiene, digamos, esta válvula. Una pregunta. Sí. ¿El Una doctor consultita, Bio ¿no? también te sirve para limpieza? No, el doctor Bio lo que son bacterias, te ayudan a colonizar, o sea, a generar más bacterias, a formar bacterias. No para limpieza. No, no tiene Una nada que ver. consultita nomás. O sea, si vos me preguntás interpretándolo de que van comiendo los papelitos y todo eso, sí, te van limpiando las cañeras porque van degradando todo eso, van morfando. Son como el Son pan, gorditas Así como- gorditas que van. como Gustavito. Así me dice Gustavito, así el pan que va comiendo todo. Son Pac-Man, son Pac-Man que van. Pará, Primero- buenísimo. Gustavo, por favor, Bueno, está pidiendo Gustavo, la sí, palabra. sí. No, una consultita nomás. Sí, Gustavito, ¿qué te ayuda? Vos lo instalás, ¿cómo lo instalás el biodigestor? ¿Lo instalás vacío vos? No, ahora vamos a ese punto. Pará. Yo, una pregunta. Vos dijiste que sacamos los líquidos ahí, los barros. Sí. ¿Y qué hago? ¿Qué carajo? Josecito, que lo sabe. ¿Qué hago con los barros esos? Cuando limpiamos cuando abrimos la válvula, ¿sí? Comienzan a salir los barros. Una vez cuando comienza a salir el líquido ya, cerramos la válvula. Tapamos la contratapa, ponemos la tapacámara. En la siguiente limpieza que vamos a hacer, Al año siguiente. al año siguiente, Al año o a los 6 meses, o a los 2 años, como sea, esos barros ya no mantienen ni olor, no mantienen nada, va a ser abono Van a puro estar para- secos. Sí, Ya abono no puro está para seco. plantas. Ya pasó un año. Súper seco. Como la popó del caballo. ¿viste? Sí. Entonces vos a ese abono, Te sirve para plantas. para las plantas, para lo que vos quieras. Si no lo querés usar para la planta, lo tirás a la Ya mierda. no tiene olor, no tiene nada, una O sea, arena. ¿planta ornamental o planta frutales? Porque puede- frutales no. Lo que vos quieras. Lo que vos quieras porque es un barco inerte. Ah, ¿Quieres venderlo al abono ese? Por la cantidad Lo vende. todo lo que sale o... en realidad la altura que vos le podés dejar es 3 anillos. O sea, lo aconsejable son 3 anillos. Si vos la querés hacer más alta y más profunda, hacelo. Lo que vos tenés que pensar en ese sentido es que si vos lo dejás más profundo, meterte ahí vas a tener que entrar, no sé, con un balde algo abajo y sacar los barros. Es más complicado. Tiene que ser de 2 anillos, 3. Yo les sugeriría que más de eso no. Por el hecho de la limpieza de los barros, eso. ¿Ah? Bueno, dame, María. Te pregunto ahora de Gustavo. Me ¿cómo preguntaste se de está? Gustavo. Bueno, Nico, sí. tengo una preguntita. Decime. Ahí en el filtro, a la esfera, ¿se le hace algún tratamiento? No, la esfera esa prácticamente no se toca. Eso, vos ni entras ahí. Eso no. Eso quédate ahí. Si vos abrís la tapa, tenés acceso a las esferas. Sí, bien. Eso no se toca nunca. Salvo que, no sé, se te trancó. Claro, De repente eso se sí. te trancó porque, no sé, han tirado plástico, han tirado, qué sé yo, viste que hay gente que tira de todo. Entonces, vienen los plásticos, te tranca todo ahí, no pasa el líquido. Bueno, ahí sí accedes. Tenés que sacar los anillitos esos que están muy Se desmonta el contaminados. filtro. Claro, se desmonta el filtro, vos puedes llegar a desmontar. Claro. Le podés cambiar, si vos ves que los anillos están feos, los podés lavar un poquito, qué sé yo, sacar lo que está trancado, qué sé yo. O si no, agarras de nuevo botella de gaseosa, las hace anillo y lo haces tiras de nuevo, tenés una cámara, un biodigestor nuevo. Está bueno, siga. Bien. Vamos, tenés que ponerle de nuevo la bacteria ingeniero o... Si querés para acelerarlo, es Sí, conveniente mejor. si le metes un tornillo. Y si no, le dejas algo de bacteria, algo de esos anillos que tengan bacterias, vos ya le dejas. De todos modos, la bacteria rápidamente se reproduce. Sí, tenés que ir al baño más seguido, ¿no? Bien, sí, tenemos, bueno, Tiene que comer más. claro. Acá tenemos, no, vamos a lo que me había preguntado Gustavo, perdón, estaba dejando de más. No, eso es para saber si va lleno de agua. No, es vacío. importantísimo la instalación. porque Es hay importantísimo gente la instalación porque sí, ahora vamos a ver. que- hemos tenido problemas con mucha gente que lo ha instalado y dice, che, no sirve Bueno, para nada. Bueno, Acá. Bien, esto es importante que lo entiendan para ver cómo es la instalación. ¿Sí? De acuerdo a la dimensión que habíamos hablado hace un tiempito atrás, vemos la altura del biodigestor y el diámetro. ¿Sí? Se hace el pozo. ¿Sí? Ustedes notan que la parte de la base es cónica. ¿Sí?
se hace, digamos, el pozo con la cavidad teniendo en cuenta que se deja un margen de 20 centímetros de cámara, digamos, de los dos lados. Acá tenemos que tener en cuenta una cosa, al hacer el pozo en la base, ¿sí? Acá en la base se debe hacer un pequeño mortero con cemento para que tenga un poquito más de solidez. Como es cónico esto, se asienta ahí y eso va a estar con peso. Sí, se hace una losita. Una pequeña losita, una pequeña losita. Porque todo el peso del biodigestor está apoyado ahí. Aparte es cónico, o sea que eso... Pesa, la de 1100, para que ustedes tengan idea, pesa un auto. Un auto pesa 1100 1300 kilos. Claro. Un auto está apoyadito en esa cosita. Bueno, una vez que hemos hecho, digamos, el pozo y hemos dejado este espacio, nosotros lo tenemos que presentar al biodigestor, ¿no es cierto? Para poder poner el biodigestor dentro del pozo, es importante que una vez que lo hemos puesto, lo llenemos con agua, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque el biodigestor, una vez que lo hemos llenado con agua, expande, ¿sí? Ahí tiene la medida, digamos, que tiene. Y otra cosa importante es cuando nosotros empezamos a calzar al pozo, tenemos en cuenta que esto es tierra, ¿sí? Esa tierra puede llegar a comprimirlo al biodigestor, ¿sí? Y es plástico, o sea, no tiene densidad, no tiene fuerza, digamos, para aguantar la presión que se le hace lateral. Si estuviera vacía. Si estuviera vacía. Si está, digamos, lleno de agua como es correcto instalarlo, que usted tiene que decirle al cliente que es importantísimo eso, que cuando lo instalen lo llenen de agua, aguanta. Y acá en esta parte, digamos, cuando nosotros vamos a hacer el rellenado, te aconsejan de que vos pongas, digamos, la arena en un porcentaje, digamos, de 3 de arena por 1 de cemento. ¿Para qué? Para hacer una Tierra de cemento. Suelo de cemento, sí, 5 en 1. 5 en 1. 5 en 1. 5 de 5 baldes. 5 baldes de tierra por 1 de cemento. Eso es para darle mayor solidez a lo que es la parte de acá de las paredes del biodigestor. Acá ya lo hemos rellenado con arena, digamos, con el mismo, con arena y cemento, ¿sí? La proporción es 5 de arena por 1 de cemento. Bien, ellos recomiendan, acá ustedes lean después esto, dicen que todo este tramito poner arena con cemento, ¿tá? Claro. Para que se apoye, se acomode la arena, se acomoda mejor, ¿tá? Se acomoda bonito, vos la vas metiendo, porque como está muy al fondo, entonces vos metes arena, es más fácil, vos metes arena con arena cemento y lo calzas acá, lo vas compactando.